Gibson no quería actuar en esta película, quería solo dirigirla. Paramount le dijo que sin él de protagonista no había financiación. Aceptó a regañadientes. La película costó $72 millones, ganó 5 Oscars y recaudó más de 200 millones. Y el grito que pronunció al final, ese grito de una sola palabra, se convirtió en el momento más reproducido de toda la década. 30 años después, los actores que gritaron libertad en una colina escocesa lucen de una manera que no esperas. Libertad. En este vídeo vas a ver cómo lucen hoy los 5 actores principales de Braveheart, sus nombres reales, sus edades y lo que fue de sus carreras 3 décadas después de la película que convirtió a un australiano en el mayor héroe escocés de la historia del cine. Pero también vas a descubrir por qué Gibson casi no dirigió ni protagonizó esta película, qué pasó realmente durante el rodaje de la escena más violenta de los años 90 y cuál de estos actores volvió a ponerse la armadura 24 años después para protagonizar su propia película como Robert de Bruce. Quédate hasta el final. El último bloque cierra el arco de la película. Hay directores que actúan y hay actores que dirigen. Muy pocos hacen ambas cosas en la misma película y ganan el Oscar por las dos. Mel Gibson, conocido en la película como William Wallace, quien es el guerrero escocés del siglo XIII que lidera la rebelión contra la opresión del rey inglés Eduardo I tras el asesinato de su esposa, y cuyo grito final se convirtió en una de las frases más reproducidas del cine del siglo XX. Es un actor, director y productor australiano-estadounidense, nacido el 3 de enero de 1956 en Peekskill, Nueva York, que a los 12 años se mudó con su familia a Australia, donde estudió interpretación y comenzó su carrera con Mad Max. En enero de 2025, el presidente Donald Trump le nombró embajador especial de Hollywood junto a Sylvester Stallone y Jon Voight. En 2026 cumplió 70 años. Además de Braveheart, ha dirigido La Pasión de Cristo, Apocalipto y Hasta el último hombre, por la que recibió su segunda nominación al Oscar como director. Así es como luce en la actualidad a sus 70 años de edad. Lo que muy pocos saben es que Mel Gibson quería solo dirigir Braveheart, no protagonizarla. Fue Paramount Pictures quien le puso la condición. Sin Gibson de protagonista, sin financiación. Él aceptó, pero eso multiplicó la complejidad del rodaje. Tuvo que coordinar ejércitos de 1.600 extras, mientras él mismo estaba en el centro de las batallas con la pintura azul en la cara. Y estuvo a punto de morir durante el rodaje en 2 ocasiones. Una vez por la coz de un caballo que le lesionó una pierna y otra en la escena de la horca, donde un descuido del equipo le dejó momentáneamente inconsciente. También, la película no se rodó en Escocia, sino en Irlanda. El gobierno irlandés proporcionó apoyo económico y hasta soldados del ejército para las escenas de batalla. Muchos escoceses nunca se lo han perdonado. Puede que se lleven nuestras vidas, pero nunca se llevarán nuestra libertad. Los personajes más interesantes de una película épica no siempre son los que llevan la espada. A veces son los que tienen que sobrevivir en la corte del enemigo. Sophie Marceau, conocida en la película como la princesa Isabel de Francia, quien es la esposa del príncipe Edward de Inglaterra y que, fascinada por William Wallace, se convierte secretamente en su aliada dentro de la corte inglesa y quien lleva en su vientre el hijo del guerrero escocés cuando él muere. Es una actriz, directora y escritora francesa nacida el 17 de noviembre de 1966 en París.
cuyo nombre real es Sophie Danielle Sylvie Maupoux. Comenzó su carrera a los 14 años con La Boom, 1980, convirtiéndose en la actriz adolescente más famosa de Francia. En 1999 interpretó al villano femenino Elektra King en la saga de James Bond, El mundo nunca es suficiente, junto a Pierce Brosnan. Ha dirigido sus propias películas en Francia y actualmente tiene 59 años de edad. Así es como luce hoy. Lo que muy pocos saben es que Sophie Marceau era prácticamente la única actriz francesa de su generación reconocible internacionalmente cuando la eligieron para Braveheart. Gibson la eligió precisamente porque necesitaba que la princesa Isabel pareciera perteneciente a la corte europea, no anglosajona. Su acento francés real, que en otras producciones habría sido un obstáculo, aquí era una ventaja narrativa. También es poco conocido que en la película la relación amorosa entre Wallace y la princesa Isabel es completamente ficticia. Históricamente nunca se conocieron y ella habría tenido apenas 3 años cuando él murió. El rey puede tomar nuestras tierras, pero nunca podrá quitarnos lo que tenemos en el corazón. Los mejores villanos de la historia del cine no gritan, susurran, y eso da mucho más miedo. Patrick McGoohan, conocido en la película como el rey Eduardo I de Inglaterra, apodado Longshanks, quien es el monarca más poderoso de Europa, fría y calculadoramente cruel, que conquista Escocia con la misma eficiencia con que aplasta una mosca y que convierte la opresión en una forma de arte político. Era un actor, guionista y director estadounidense nacido el 19 de marzo de 1928 en Long Island, Nueva York, hijo de inmigrantes irlandeses, conocido mundialmente por crear y protagonizar las series de televisión Danger Man y El prisionero en los años 60. Ganó 2 premios Emmy como actor invitado en Columbo en 1975 y 1990. En algún momento le ofrecieron el papel original de James Bond, el mismo 007 que luego interpretó Sean Connery, y lo rechazó. Lamentablemente falleció el 13 de enero de 2009 a los 80 años en Santa Mónica, California, tras una breve enfermedad, y así es como lucía en sus últimas apariciones públicas. Lo que muy pocos saben es que Patrick McGoohan fue tan celoso de su vida privada que rara vez daba entrevistas. Hay actores de su generación con cientos de apariciones documentadas. Él tiene pocas. Era tan conocido por esto que cuando le preguntaron sobre su personaje de El prisionero, respondió: Mel Gibson siempre será Mad Max y yo siempre seré un número. Lo dijo como si fuera una queja, pero Braveheart demostró que también podía ser el villano más elegante del cine épico de los 90. Antes de que Escocia pueda ser libre, primero debe ser gobernada. Braveheart ganó 5 Oscars en 1996, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Mel Gibson. Se rodó en 170 días, en 3 países distintos. Y en 1995 fue la película más vista del año en todo el mundo. Pero hay un personaje que no aparece en ninguno de los bloques de este vídeo y que, sin embargo, es el corazón de toda la historia. Catherine McCormack interpretó a Murron, la esposa de Wallace. La mujer cuya muerte en manos de los ingleses lo convierte todo en una guerra de venganza. Sin Murron no hay Braveheart. Y sin embargo, en los 30 años que han pasado desde la película, su nombre casi nunca aparece en las listas del elenco que el mundo recuerda. Es actriz inglesa, nacida en 1972. Tiene
53 años. Trabajó en Shakespeare in Love, Antibodies y otras producciones europeas. Sigue activa en teatro y televisión. Y su cara, que el espectador masculino de 45 a 54 años recuerda perfectamente, casi nunca aparece cuando alguien busca elenco de Braveheart. Los que permanecen siguen contando historias. Cada uno eligió la suya. Los mejores amigos en el cine no son los que salvan al héroe, son los que se quedan con él cuando ya no queda nada por salvar. Brendan Gleeson, conocido en la película como Hamish Campbell, quien es el mejor amigo de Wallace desde la infancia, el hijo del guerrero Campbell, y el hombre que al final de la batalla lleva la espada de Wallace al campo de Bannockburn para dar inicio a la última carga. Es un actor irlandés nacido el 29 de marzo de 1955 en Dublín, que trabajó como profesor de secundaria de inglés e irlandés durante varios años, antes de debutar en el cine a los 34 años. Empezó muy tarde. Además de Braveheart, ha participado en Gangs of New York, Cold Mountain, 28 días después, la saga de Harry Potter como el profesor Alastor Ojo Loco Moody y Almas en pena de Inisherin, por la que recibió una nominación al Oscar como Mejor Actor en 2023. Nació el 29 de marzo de 1955 y así es como luce en la actualidad a sus 71 años de edad. Lo que muy pocos saben es que Brendan Gleeson era profesor de escuela secundaria en Dublín cuando decidió dedicarse a la actuación. Abandonó la enseñanza en los años 80 para seguir su pasión. Fue la decisión más tardía del elenco de Braveheart y la que produjo una de las carreras más sólidas del cine europeo de los últimos 30 años. También es poco conocido que Gleeson y el actor James Cosmo, que interpreta a su padre Campbell en la película, solo se llevan 7 años de diferencia en la vida real, no 40, como parecería por sus personajes. Puede que yo muera hoy, pero al menos moriré de pie. Los personajes que más recordamos no son siempre los más valientes. A veces son los que fallaron y tuvieron que vivir con ello. Angus MacFadyen, conocido en la película como Robert the Bruce, quien es el noble escocés que podría ser el rey de Escocia, que admira a Wallace pero carece de su valentía, que le traiciona por presiones políticas y que al final de la película, arrastrado por la vergüenza, decide convertirse en el líder que Escocia necesitaba. Es un actor escocés nacido el 21 de septiembre de 1963 en Glasgow, que estudió en la Universidad de Edimburgo y en la Central School of Speech and Drama de Londres. Además de Braveheart, participó en Equilibrium y la saga Saw. En algún momento estuvo prometido con Catherine Zeta-Jones. Nació el 21 de septiembre de 1963 y así es como luce en la actualidad a sus 62 años de edad. Lo que muy pocos saben es que Angus MacFadyen fue el único actor del elenco principal de Braveheart que volvió a interpretar a su personaje en una película completamente aparte. En 2019 protagonizó Robert the Bruce, contando la historia de cómo ese hombre que traicionó a Wallace se convirtió en el rey que liberó Escocia. Es la secuela que nadie pidió y que él mismo impulsó durante años porque sentía que el personaje merecía una segunda oportunidad. En ese sentido, MacFadyen es el único del elenco que terminó la historia que Braveheart empezó. No soy el hombre que Escocia necesita, pero me convertiré en él. En 1995,
una película nos recordó que la libertad no es un concepto abstracto. Es algo por lo que alguien concreto, con nombre y apellido, pagó un precio concreto. 30 años después, el elenco que construyó esa historia ha vivido versiones muy diferentes de esa misma pregunta. Gibson ganó 2 Oscars en la misma noche y terminó por ser tanto admirado como odiado por razones que nada tienen que ver con el cine. Sophie Marceau pasó de princesa medieval a villano de James Bond sin que nadie le pusiera límites. Patrick McGoohan pasó por Braveheart sin que el mundo supiera del todo quién era, y ese anonimato controlado fue su mayor victoria personal. Brendan Gleeson tardó 34 años en decidirse a ser actor y se convirtió en uno de los mejores de su generación. Y Angus MacFadyen decidió que su personaje merecía una segunda oportunidad y fue a buscarla él solo 24 años después. Si este reencuentro te ha llegado, suscríbete al canal Reencuentros de Película y cuéntanos en los comentarios. ¿Cuál era tu escena favorita de Braveheart y cuál de estos actores te ha sorprendido más? Puede que se lleven nuestras vidas, pero nunca se llevarán nuestra libertad.